Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este es nuestro primer video del año. Felicidades por un nuevo 2021, a ver cómo pinta. Y bueno, todo depende también en mucha medida de lo que hagas tú, ¿no? Entonces, a darle con todo. Eh, Me da mucho gusto verlos. Me tomé un respiro de 2 semanas entre las no fiestas, entre el trabajo, cosas personales. Navidad y fin de año, bueno, ya el último video que vimos fue antes de Navidad y este es el primero del 2021. Entonces, aquí saludándolos con mucho gusto nuevamente en este canal lúdico que me divierte, me encanta y me fascina compartir con ustedes, Viajando con Letras, ¿no? 2021. El día de hoy, este video lo quería hacer hace bastante tiempo, casi desde el principio. Ya llevamos 14, 15 semanas subiendo videos. Y bueno, para variar, les voy a hablar de otro de mis autores favoritos, ¿no? H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Y este video no lo podía hacer más que de noche, sin duda, por el tipo de literatura que nos regaló este fabuloso autor. En una noche fría, en medio del bosque, en un lugar solo, desolado, sin personas, en medio de los árboles. No hay mejor atmósfera para leer a Howard Philip. Entonces aquí estamos. Bueno, eh, la idea original, y lo voy a hacer en algún momento, es leerles un cuento. Bueno, H.P. Lovecraft, Howard Philip, es un escritor. Bueno, primero les presento mis libros. Este es el que vamos a ver hoy. Tengo prácticamente toda la colección de HP porque se te va haciendo adictivo en libros de bolsillo. Son libros muy, muy baratos, sumamente baratos, económicos y muy delgaditos. Los puedes leer. Y cada uno de estos, por ejemplo, trae creo que 6 cuentos, ¿no? 2 novelas cortas y 4 cuentos o 3 cuentos. Y hay varias ediciones. Entre más caras, la más cara te llega a costar 60 pesos. Hay libros de HP en ediciones de bolsillo muy buenas y completas, desde 45 pesos. Entonces está fabuloso. Y sí, les tengo que presentar mi joya de la corona, que es The Complete Fiction of Howard Philip Lovecraft. Este es una edición de conmemorativa, ¿no? Miren nada más, ¿no? Trae absolutamente toda la obra de Lovecraft, está en el idioma original, en inglés, y evidentemente, pues es uno de mis tesoros favoritos, my precious, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver este. Bueno, ¿qué hace Lovecraft? Lovecraft es un escritor norteamericano, también de principios del siglo XX, 1906, 1907, 1910, por ahí creo que sale su primera novela, publicada en un periódico. Es un escritor, vivió en Nueva York, luego no me acuerdo dónde vivió. Su papá falleció cuando él era pequeño, luego se crió con su mamá y sus tías. Se casó, un matrimonio fallido, creo que no tuvo hijos. Se fue de vivir a Nueva York, se fue a vivir a un tema más campirano con sus tías y ahí falleció en la pobreza, prácticamente como le sucede a los grandes genios, o sucedía, no sé, en el olvido, en el desconocimiento total, de cáncer, en la pobreza absoluta, ¿no? Cuidado por sus tías. Bueno, eso es más o menos a muy grandes rasgos la vida de H.P. Lovecraft. ¿Qué le gustaba y qué me gusta a mí? Le gustaba hacer caminatas nocturnas en lugares solos, en parajes. En aquel momento, las ciudades 1900, las ciudades eran mucho más pequeñas, mucho menos iluminadas, menos personas saliendo en la noche. Y a él le gustaba dar largos paseos, ¿no? Y se de ahí tomaba sus ideas para sus novelas. ¿Qué hace Lovecraft que lo hace tan especial? Es el autor, es un autor que crea una corriente, también de terror, similar a Poe, pero le da un toque especial. Crea una corriente denominada terror cósmico, horror cósmico, porque sus novelas son de terror, sus cuentos son de terror, pero no son el cuento de terror sangriento, no son el cuento de terror de fantasmas, de brujas, nada de eso, ¿no?
sino que tiene, pues son elementos mágicos, elementos de ciencia ficción, elementos cósmicos, de alienígenas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, crea todo una novela, crea todo, además crea una constelación, una mitología específica a lo largo de sus obras, y la puedes encontrar dividida, básicamente yo la podría dividir en dos partes, ¿no? Una que te habla de historias y cuentos de la Nueva Inglaterra, aquel momento de Nueva Inglaterra, de los 13 estados originarios de los Estados Unidos, donde viven las familias, aquellas ancestrales que llegaron con los primeros barcos y que se instalaron en estos territorios, y que a lo largo del tiempo, conforme han pasado el tiempo y las generaciones, han ido degenerando, ¿no? Te habla mucho de la endogamia, de cómo se van mezclando entre miembros de las mismas familias y clanes, y cómo van derivando en deformaciones psicológicas, físicas, y ahí lo enlaza muy interesantemente con la mitología que empieza a crear, que son otra parte en la que yo podría dividir la, la obra de Lovecraft, que son los mitos de Tulu, ¿no? Tulu es uno de los dioses inmemoriales que habla Lovecraft, de toda una playa de dioses, de alienígenas poderosos, superiores al hombre, y ahí las va enlazando, ¿no? Es muy interesante, pero básicamente encuentras esas dos vertientes en su obra. Todos los libros estos que yo les contaba de bolsillo, ¿no? Y evidentemente aquellos tienen más de un cuento. Los cuentos son fabulosos, son aterradores, eh, no son sencillos de leer. Lovecraft su familia era una familia más o menos con recursos económicos, que con la muerte del padre va perdiendo poder adquisitivo y va bajando dentro del nivel social, ¿no? Sin embargo, la educación de Howard Philip, pues es una educación de primera, entonces tiene, y además no es un muchacho durante su vida no es un muchacho deportista, ni social, ni nada, sino se dedica más que nada a hacer caminatas, a leer, a escribir, y entonces tiene un lenguaje muy, muy culto, ¿no? Vas a encontrar términos, si quieres encontrar nuevos términos a tu palabra, incluso traducido al español, es bárbaro porque usa, no sé, términos, a ver, ¿qué se me viene ahorita a la mente? Atávicos, ¿no? Te dice atávico, inmarcesible, inmemorial, ¿no? Entonces vas a crecer mucho tu lenguaje, tu vocabulario, pero no toda la gente se le da a leer a Howard Philip porque es muy detallista, usa este tipo de lenguaje serio. A mí algo que me encanta en su obra es, no te describe o sea, es detallista en los momentos, es detallista en la historia, pero no es detallista, por ejemplo, cuando viene el monstruo, ¿no? Habla de monstruos, o cuando viene de uno de estos dioses inmemoriales, satánicos, ¿no? No te lo describe, o si te los llega a describir, una buena parte de ello lo deja a tu imaginación, ¿no? Cuando te está hablando de este tipo de situaciones, siempre usa términos como inimaginable, indescriptible, más allá de cualquier palabra. Entonces lo deja a tu imaginación y es algo fabuloso, porque tú vas armando a cada uno de estos seres ocultos dentro de tu cabeza, y bueno, es algo increíble, maravilloso. Lovecraft, por ejemplo, le encantaba tanto escribir, que tiene más de... Se carteó. Hay un círculo, se carteó con autores de su propia época, con otros escritores. Se han encontrado más de 1100 cartas, ¿no? Entre ellos, donde compartían historias. Además de las obras que le conocemos, fue escritor fantasma de varios de sus amigos o conocidos. Hay muchas obras que se atribuyen a Howard,
y en realidad son escritas por este círculo de Lovecraftianos, ¿no? Y bueno, y son publicados como obra de Howard. Entonces, pero sí hay certeza de cuáles son los que escribe él y cuáles son los que vienen dentro de su círculo de amigos escritores, ¿no? Bueno, el Morador de las Sombras, que es este pequeño libro que tengo aquí, como les decía, tiene un par de libros, un par de cuentos y un par de novelas, ¿no? El Murmurador en la Oscuridad, El Horror de Dunwich, El Morador de las Sombras y El Color Más Allá del Espacio. Les voy a platicar muy rápido, les digo, no voy a platicar mucho de las historias hoy, porque yo lo que quiero es que descubran a Lovecraft. El que te encuentres, cualquier libro pequeñito de bolsillo, cómpralo, te va a costar 25, 30, 50 pesos, cómpralo y empieza a leerlo. Hay unas historias que les voy a contar en algún momento de estos capítulos que son bárbaras, son fabulosas. Pero, bueno, si les tengo que contar de alguno, les voy a contar del Horror de Dunwich. Es una novela de no más de 60, 65 páginas. Te habla justamente de una familia en la Nueva Inglaterra, en una de las poblaciones de Nueva Inglaterra. ¿Por qué me gusta y por qué lo tienes que empezar a leer El Horror de Dunwich? Porque te habla de la Universidad de Miskatonic, te habla del libro prohibido del Necronomicon, que ustedes seguramente han escuchado, y si no, en cuanto empiezan a leer a Lovecraft, van a querer conseguir el Necronomicon. Te habla de un libro, es un libro prohibido, en donde vienen todos los hechizos y palabras necesarias y conjuros para traer justamente a estos seres oscuros a la tierra, y el mito de Cthulhu, te habla del dios Cthulhu, ¿no? Entonces, el Horror de Dunwich te va metiendo dentro de esas historias, justamente en una familia de estas ancestrales endogámicas, que han vivido por mucho tiempo en un pueblo de esos. Han visto las películas, por ejemplo, Masacre en Texas y ese tipo de películas en donde te hablan de personas que viven en pueblos alejados, que seguramente tienen hijos entre hermanos o entre primos, que están alejados y que tienen sus propios ritos y todo. Seguramente el autor de ese tipo de historias leyó en alguna ocasión a Lovecraft. Lovecraft nunca es sangriento, no, esas ya son derivaciones, pero seguramente lo leyó. Entonces, si tú te imaginas al montañés, que todos hemos visto en películas e historias, ¿no? Al montañés barbudo, donde está nada más su círculo muy íntimo de familia, que son un poquito más que neandertales y justo por todas estas situaciones que les acabo de platicar, pues seguramente todos salieron de aquí. Él juega mucho con ese tipo de cosas. Entonces, esta novela, El Horror de Dunwich, te habla justamente de eso, de un patriarca que tiene su familia. Hay una familia que ha transcurrido normal, en unas generaciones normales, y hay otra ala de familia que se ha ido degenerando, ¿no? Y justamente la historia viene con la parte de la familia que se ha ido degenerando, que vive en las afueras del pueblo de Dunwich, y este y eso lo vas a tener que leer tú, porque te digo, no me voy a meter mucho al libro, tienes que leerlo, pero vas a encontrar, por ejemplo, el hijo de uno de los personajes principales que sale en este libro, va a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Miskatonic a buscar ese libro, ¿no? El, eh, el Necronomicon, ¿no? Escrito por un árabe loco. La mitología y las historias de Lovecraft han tenido tanto impacto que cuando lo empiezas a leer y cuando te metes al mundo, hay páginas de Facebook, hay películas. Quiero decirte que, por ejemplo, Borderlands, del Xbox, el juego, tiene un capítulo especial, la versión del 2020 tiene un capítulo especial dedicado al horror cósmico y justo en honor a Howard Phillips. Hay películas, El Horror de Dunwich tiene una película. Vamos, se ha creado una mitología tan importante que llegas a pensar y llegas a buscar como desesperado. Yo lo busqué muchos años, ese mismo libro, el libro prohibido, ¿no? Por ejemplo, el Necronomicon, también lo buscas. Entonces,
te enrolles algo muy diferente, es un terror no convencional, hace una propia escuela, hace una propia forma de escribir, ¿no? Todo un género específico proviene de él. Y vas a encontrar muchísimas referencias. Una vez que te empiezas a meter al mundo de Howard Philip, vas a ver todo lo que hay. Incluso, te digo, al impacto de estar en los Xbox, al impacto de tener varias películas. Hay un cuento específico, por ejemplo, en donde te habla de seres reptilianos, para ustedes que les gusta aquello. Hay un par de cuentos que te habla de seres reptilianos que salen del mar y viven ahí. Hay otro que sale, que es de donde sale, no sé si se acuerdan de una película en blanco y negro de 1960 y algo, en donde hay unas personas cocodrilo, ¿no? Y bueno, también viene de un libro de Howard Philip, en donde hay una historia justo en donde hay una casa abandonada, llega una persona a vivir esa casa abandonada y siente olores raros. Tampoco les voy a contar ese ahorita. Un día vamos a leer uno de esos, se los debo desde el año pasado, en un ambiente como este, oscuro, frío, solitario, lo vamos a leer, pero realmente hoy no vamos a platicar mucho de un libro específico, de una historia específica, sino del autor. Howard Philip Lovecraft, búscalo. El libro que te encuentres, el cuento corto que te encuentres, si te gusta el terror, tenle un poco de paciencia porque te digo, su lenguaje no es el lenguaje convencional, es una persona culta que escribe, eh, puede parecerte pesado en algún momento, pero las historias son fabulosas, te van a encantar, ¿no? Te van a enganchar y seguramente de aquí en adelante o lo vas a reencontrar y te va a volver a gustar, o de aquí en adelante va a ser uno de tus autores de cabecera, como es el mío, ¿sale? Entonces, bueno, si te gusta échale un ojo a cualquiera de estos libros que te encuentres. Si te gusta la recomendación, te gusta el video, por favor ayúdame, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos, compártelo por WhatsApp, comparte la liga de YouTube, porque eso me ayuda para que todos vayamos conociendo más libros padres, más novelas fabulosas, más historias increíbles y más géneros de literatura, ¿sale? Que te diviertas, a mí me divierte muchísimo hacer este canal, que te diviertas leyendo a Howard Philip, uno de mis autores favoritos, como todos los que hemos tenido aquí. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un gustazazo. Cuídense. Abrazos, feliz año y gracias por seguir. Bye.